Bienvenidos a esta transmisión de Aprende en Casa, dedicada a la asignatura Ciencias Química para alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Este es un proyecto diseñado por la Secretaría de Educación Pública para que puedan estudiar desde sus hogares. En él descubrirán una manera diferente de comprender los temas, a la vez que logran mantenerse al corriente con sus estudios. Durante estos días en que debemos permanecer en casa, les recomendamos ser pacientes y empáticos con los demás. También es importante que sean disciplinados y que cumplan con todas las actividades que les solicitamos. ¿Ya tienen con qué anotar? Si no, vayan rápido por papel y pluma para que escriban las ideas principales, así como las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. Recuerden que la deberán presentar cuando regresen a la escuela. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Si observan su entorno, se darán cuenta de la gran cantidad de productos elaborados con plástico que son utilizados en las actividades humanas. ¿Qué propiedades tiene el plástico? ¿Y cuáles son los impactos que causa en el medio ambiente? En este programa vamos a identificar la utilidad de los plásticos y las implicaciones de su uso y desecho indiscriminado. Partiremos de una pregunta a contestar. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de los plásticos? En el siguiente video podrán observar el aprovechamiento de las propiedades de los plásticos para su utilización en productos que tienen funciones muy diferentes, como contenedores, tuberías, aislantes térmicos o calzado, por mencionar algunos. Sin embargo, su uso excesivo ha ocasionado problemas ambientales. Pongan atención para que identifiquen las ideas más importantes. Tomen nota de ellas. Hola, bienvenidos a otro programa de Ciencias 3. Cada vez me encuentro con más variedad de productos hechos de plástico. En programas anteriores se ha comentado que los plásticos se elaboran a partir del petróleo. Pero, ¿qué tipo de compuestos son los plásticos? ¿Cómo se obtienen? ¿Por qué tienen distintas características? Los invito a ver este programa en el que conoceremos más Acerca del mundo de los plásticos. Los productos petroquímicos son compuestos derivados del petróleo. Además de los combustibles, se obtienen otros compuestos que se usan como materia prima para producir una gran variedad de sustancias y materiales. Por ejemplo, el eteno o etileno, que es un compuesto químico muy utilizado para elaborar plásticos. Este compuesto está formado por 2 átomos de carbono unidos con un enlace doble y 4 átomos de hidrógeno. Una manera de producir etileno es a partir del etano, que forma parte de los gases que se obtienen durante el proceso de extracción del petróleo. Este compuesto se calienta a altas temperaturas con un catalizador. Del etano se separan 2 átomos de hidrógeno y forman una molécula. Los átomos de carbono se enlazan doblemente formando el etileno. A partir de este compuesto se obtiene el polietileno, un plástico con el que se elaboran diversos productos. ¿Recuerdan que el responsable de la maduración de las frutas es el etileno? Muchas gracias. ¿Pero el etileno es un gas? Entonces, ¿cómo es que a partir de este compuesto se elaboran algunos plásticos? ¿Cómo se procesa el etileno para elaborar este material? La existencia de un doble enlace en el etileno permite que con el uso del catalizador adecuado puedan unirse entre sí las moléculas de este compuesto. Las líneas de los extremos representan los electrones disponibles para formar nuevos enlaces. Un polímero está formado por muchas unidades llamadas monómeros. El etileno es el monómero del polietileno. En los polímeros, las moléculas de los monómeros se unen entre sí formando largas cadenas. Los polímeros tienen distintas características. Los hay rígidos, flexibles, transparentes, opacos,
elásticos. ¿A qué se debe que existan diferentes tipos de plásticos? A partir del etileno se obtiene una gran variedad de monómeros. Si en su molécula se sustituye un átomo de hidrógeno por uno de cloro, se obtiene el cloruro de vinilo. Al unir muchas moléculas de este compuesto, se forma el policloruro de vinilo o PVC, que tiene diversos usos como la elaboración de tuberías. Si se sustituye un hidrógeno del etileno por un grupo fenólico, se forma el estireno. A partir de él, se puede obtener el poliestireno. Este polímero se utiliza en productos como contenedores de discos compactos y carcasas de radios. Con la espuma de poliestireno se producen aislantes térmicos y productos para decoración. El propileno se obtiene al sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo de metilo, formado por un carbono y 3 hidrógenos. A partir de él se obtiene el polipropileno. Con el polipropileno se elaboran productos como cintas de empaque, tapetes para exteriores, envases para alimentos, medicamentos, juguetes, así como carcasas de aparatos eléctricos. Si en el etileno se sustituyen los 4 átomos de hidrógeno por átomos de flúor, se obtiene el tetrafluoroetileno, con el que se elabora el politetrafluoroetileno, mejor conocido como teflón. Con este polímero se fabrica la capa antiadherente de sartenes, ollas y cacerolas. En medicina se utiliza para la elaboración de implantes y prótesis como válvulas del corazón. Gracias a las características de algunos polímeros, también podemos divertirnos. Pero no todos los objetos de plástico rebotan ni son elásticos. ¿A qué se debe esto? Algunos polímeros pueden ser estirados varias veces sus propias longitudes, pero recuperan su forma original sin una aparente deformación. Estos compuestos se conocen como elastómeros. La propiedad común en estos polímeros es que son elásticos, pero esta característica se modifica con el cambio de temperatura. Veamos. En el caso del hule natural, la disminución de la temperatura causa que el polímero se torne rígido y quebradizo, por lo que su propiedad elástica disminuye. A temperaturas elevadas, el polímero se ablanda y se hace pegajoso. La primera fábrica que utilizó hule natural para elaborar ligas, tirantes y recubrimientos de gabardinas se enfrentó a problemas similares. Charles Goodyear fue quien descubrió cómo mejorar las propiedades del hule. De manera accidental, derramó una mezcla de azufre y hule natural sobre una estufa caliente. El producto obtenido resultó más resistente a las temperaturas y a la tensión. ¿Qué ocurrió con el hule y el azufre? Las moléculas de hule natural son cadenas lineales de poliisopreno. Los átomos de azufre se adicionan en los dobles enlaces del polímero y forman uniones entre las cadenas. A este proceso se conoce como vulcanización. Sin embargo, si aumentan las uniones entre las cadenas de los polímeros, los plásticos se tornan rígidos. Tiempo después, se sintetizó el primer sustituto del hule natural, el SBR, utilizado en la fabricación de llantas. ¡Sorpréndete! Para elaborar chicles se utiliza el mismo polímero que para las llantas. Antiguamente, la goma de mascar se elaboraba a partir de un hule natural. Por ejemplo, los mayas mascaban la resina del chico zapote, aunque era difícil de masticar. En la actualidad se utilizan polímeros sintéticos como el estireno butadieno, que se mezclan con otros ingredientes como azúcar, saborizantes, colorantes y glicerina que proporciona a los chicles mayor suavidad. Algunas marcas usan edulcorantes sintéticos como el aspartame en lugar del azúcar. Hemos visto que muchos artículos son hechos a partir de polímeros y elastómeros. Algunos de ellos son utilizados para fabricar ciertas piezas de los automóviles como las llantas o las bandas. ¿Qué otras partes de un automóvil están hechas de plástico? De las casi 5.000 piezas que forman un automóvil, entre 1.500 y 1.700 están fabricadas con plástico.
Los plásticos han sustituido el uso de muchas piezas de aluminio y acero, ya que son resistentes a la corrosión, livianos y más fáciles de moldear. Por ejemplo, las fascias están hechas de un polímero de acrilonitrilo butadieno estireno. Los tableros se recubren con una capa delgada de PVC para brindar un tacto suave. Los faros están fabricados con policarbonato. Las caras laterales de las llantas y los limpiaparabrisas están hechos de poliisopreno. Las cajas de los acumuladores están elaboradas con polipropileno. Las mangueras de polisulfuro. Y los asientos se rellenan de poliuretano. El uso de los polímeros hace que los vehículos sean más ligeros y consuman menos combustible por kilómetro recorrido. Por este motivo se emite menor cantidad de contaminantes a la atmósfera. ¿Qué se hace con las piezas de los automóviles cuando estos ya no se utilizan? La mayoría de los vehículos son los que quedan inservibles después de algún accidente o los traen cuando ya están muy viejos. La recuperación de las piezas que se pueden reutilizar varía según el daño que tenga el vehículo. Las piezas prefabricadas con plástico que más se reutilizan son las bases de los espejos, los asientos, las tapas de las portezuelas, algunos cables, las molduras y a veces las fascias y las llantas. Las piezas que no se venden se quedan ahí durante mucho tiempo. Son muchas las partes de plástico en un automóvil y por lo que se ve, tardan mucho tiempo en degradarse. ¿Se puede hacer algo para evitar que se sigan acumulando estos materiales? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Una desventaja de los plásticos es que permanecen inalterados durante mucho tiempo. Debido al gran tamaño y complejidad de las moléculas de los plásticos, los microorganismos responsables de la degradación de desechos sólidos no pueden transformarlos. Esto favorece su acumulación. Por esta razón, es importante que todos contribuyamos al cumplimiento de la regla de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Para favorecer el reciclaje de los plásticos, en los objetos se incluye un código numérico del 1 al 7, de acuerdo con el polímero del que estén elaborados. Con un 1 se identifican los fabricados con polietil entereftalato. El número 2 corresponde al polietileno de alta densidad. El 3 al policloruro de vinilo. El 4 al polietileno de baja densidad. El número 5 le pertenece al polipropileno. Con el 6 se identifica el poliestireno. Y el 7 abarca a otros plásticos. Mucho podemos ayudar si separamos los plásticos por códigos y los llevamos a un centro de acopio para su posterior reciclaje. Uno de los procesos de reciclado es físico y consiste en lavar los materiales, triturarlos, someterlos a calentamiento y presión para finalmente darles una forma nueva. Esto se conoce como proceso mecánico. Algunos plásticos que se pueden reciclar mecánicamente son el polietileno de alta densidad, el polipropileno y el poliestireno. Otros plásticos como el nylon, el poliéster, el polietilentereftalato, las poliamidas y los poliuretanos se someten a un reciclado químico. Durante este proceso, los materiales se lavan, se trituran y se someten a reacciones químicas para obtener moléculas más pequeñas con las que se elaboran nuevos polímeros. Este programa ha sido una aventura muy aleccionadora. Podemos tener materiales durables como los plásticos. Sin embargo, esto mismo representa una de sus mayores desventajas. Por lo tanto, es importante que reduzcamos su consumo, los reutilicemos cuando se pueda y contribuyamos a su recolección para su reciclaje. Con la participación de todos, podemos evitar el uso y desecho indiscriminado de plásticos. Quizá algún día desaparezcan los enormes cementerios de chatarra. Nos vemos en el próximo programa. Como pudieron observar, en el video se presentaron los polímeros que forman a los plásticos, así como sus propiedades y usos. Además, comprendimos la importancia de seguir la estrategia de las 3 Rs. ¿La recuerdan? Reducir, reutilizar y reciclar. Ténganla siempre presente.
En el siguiente video veremos los impactos ambientales que ha provocado el uso indiscriminado de los plásticos. Además de los problemas de contaminación a causa de la producción de estos materiales, el daño ambiental aumenta ante el consumo excesivo y el desecho indiscriminado de plástico. Descubramos por qué. Debido a los altos índices de desecho de plástico y a la durabilidad de este material, se ha incrementado su acumulación en el ambiente. Es frecuente encontrarlos no solo en áreas destinadas a los desechos, sino también en lagos, ríos, mares y áreas naturales. Muchos años después de que un plástico ha sido desechado, es posible encontrar residuos de él debido a que estos materiales no son fácilmente degradables. Es decir, algunos plásticos tardan hasta 500 años en descomponerse de manera natural. Hay ocasiones en que estos residuos son consumidos por seres vivos como lombrices y peces, integrándose así a la cadena alimentaria. Además de que los plásticos tardan tantos años en descomponerse, cuando esto sucede, se transforman en compuestos tóxicos. Por ejemplo, si un material plástico es modificado por efecto de la luz en compuestos más pequeños, se dice que se fotodegrada y como resultado se transforma en sustancias tóxicas. Es mucho el daño que se provoca al ambiente por el uso excesivo y el desecho incontrolado de materiales que se degradan muy lentamente. Si bien el plástico ha sido benéfico para las actividades humanas, hoy esa solución se ha convertido en un grave problema. ¿Qué hacer para solucionarlo? Instituciones ambientales y gubernamentales alrededor del mundo atienden el problema ambiental que representa la contaminación por acumulación de desechos de plástico. Investigadores, activistas ambientales y políticos han puesto en marcha algunas estrategias. Actualmente es posible utilizar plásticos biodegradables, es decir, que pueden ser transformados por microorganismos. También, en distintos países de Europa existen iniciativas que proponen cobrar por el uso de bolsas plásticas o incluso prohibir totalmente su uso. A mediados de 2008 en China se prohibió el uso de bolsas de nylon. Por otro lado, en diversos países se ha implementado una estrategia de educación ambiental para que la población participe en la reutilización y reciclado de plásticos. Es importante reducir los niveles de consumo del plástico y crear una cultura de reutilización de productos hechos con este material en nuestra comunidad. Podemos pensar que la acción de una persona, de una familia o de una comunidad no tiene impacto en la solución de problemas grandes, pero no es así. Si cada uno de nosotros dejamos de usar bolsas de plástico y empleamos bolsas como las de manta o yute o canastos de mimbre, podemos reducir tanto el consumo como el desecho de gran cantidad de plástico. Reutilizar las bolsas, las botellas, los tubos y otros artículos de plástico evita el consumo y desecho de nuevos artículos elaborados con este material. Plásticos. ¿Solución o problema? Por sus propiedades, el uso de materiales plásticos ha representado ventajas para el ser humano. Sin embargo, su empleo exagerado se ha convertido en un grave problema debido a la cantidad de desechos y al largo tiempo que dura este material en el ambiente. Amigos, promovamos en nuestra familia y nuestra comunidad una cultura donde se reduzca el consumo de plásticos. Utilicemos materiales distintos como el papel, el mimbre, el cartón y otros más. Reciclemos y reutilicemos productos elaborados con plásticos. En el video se presentaron algunas estrategias a nivel personal, estatal e internacional para abatir el problema del uso indiscriminado de los plásticos.
Con base en la información presentada en los videos, los invitamos a escribir las siguientes actividades que deberán realizar e incorporar a su carpeta de experiencias. Tomen nota y respondan con respecto al uso de los plásticos. ¿Qué estrategias proponen para llevar a cabo en el ámbito personal y familiar? Construyan un modelo de polímero e identifiquen cómo está representada su unidad. Para esta actividad pueden utilizar clips de colores, semillas, pasadores o el material que tengan a la mano. Finalmente, elaboren un video o unas diapositivas o un folleto, según sus recursos, en donde desarrollen la respuesta a la pregunta planteada al inicio del programa. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de los plásticos? Les sugerimos consultar su libro de texto para complementar la información sobre el tema de esta sesión. También pueden investigar en el libro de Química Industrial de José María García Sáiz. Compartan sus aprendizajes con su familia y amigos. De esta manera difundirán sus conocimientos, comunicarán sus experiencias y permanecerán en contacto con sus seres queridos. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, estrategia didáctica propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Historia de tercer grado presenta el título El Sistema Democrático en México. Para iniciar la sesión les sugerimos tener cerca hoja y lápiz para anotar ideas principales, reflexiones y actividades y puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. En esta ocasión hablaremos de un concepto de relevancia nacional, la democracia. Desde hace siglos se discute acerca del significado e implicaciones de la democracia. En su momento había dos posturas, unos que estaban en contra de esta, porque argumentaban que marcaba las diferencias sociales, mientras que para otros se trataba de la única opción para asegurar la vigencia de la libertad individual y social. A lo largo de la historia, la democracia ha tenido distintos usos y significados. Para conocer algunos de ellos, acompáñenos a ver el siguiente video. Democracia es una de las palabras más mencionadas hoy en día, pero ¿entendemos todos de qué se trata? A los primeros que se les ocurrió hablar de democracia fue a los griegos de la Edad Antigua. La palabra democracia deriva del griego demos, pueblo, y kratos, poder, lo que se interpreta como el poder reside en el pueblo. Desde aquel entonces, al pueblo lo conformaban únicamente los ciudadanos, pero no toda la gente era considerada un ciudadano. Después del siglo V a.C., esa idea de democracia como forma de gobierno, nacida en Atenas, Grecia, no se propagó. La forma de gobierno más característica durante varios siglos fue aquella en la que el poder estaba depositado en una sola persona, como los reyes o los emperadores, no en el pueblo.
Entre los siglos XVIII y el XX, en varias partes del mundo existieron intentos por instaurar formas de gobierno democráticas que terminaron en guerras devastadoras. En los años 20, la idea de la democracia como forma de gobierno había resurgido con fuerza, pero vino la Segunda Guerra Mundial y arrasó con ella. Al terminar esta guerra, quienes rechazaban la idea de los gobiernos democráticos se preguntaron, ¿qué hicimos mal? ¿Qué destruimos primero? Y su respuesta fue, destruimos los derechos de los otros. A partir de entonces, en varios países de Europa, se cimentaron redes democráticas a todos los niveles de su sociedad, porque saben lo grave que resulta el hecho de que la democracia no exista. Hoy, luego de haber pasado tanto tiempo desde el siglo V a.C., la democracia se entiende como democracia representativa, territorialmente con los estados-nación, políticamente con la división del poder, las constituciones políticas, los partidos políticos y lo más importante, el concepto de ciudadano, que hoy en día y desde el siglo XVIII intenta abolir de una vez por todas la esclavitud, para que sin distinción todas las personas sean reconocidas como seres humanos, libres e iguales. La democracia es una idea frágil que a veces avanza y a veces retrocede. Por eso es algo que requiere ser vigilado constantemente por todos. Acabamos de ver cómo la democracia ha estado en la mesa de discusión desde la antigua Grecia. En el devenir de la historia de la humanidad, los países se han enfrentado a conflictos que han dejado daños, muchos de ellos irreparables. Desde finales del siglo XVIII, pensadores de distintas partes del mundo elaboraron leyes que favorecieran los derechos plenos de los ciudadanos. Fue entonces cuando se comenzó a hablar de los derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre democracia y derechos humanos? Para responder a esta pregunta, veamos el siguiente video. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? Acabo de ver la investigación de Diego. Te acabo de enviar la mía sobre derechos humanos. Ah, es cierto. A ver. El asunto de poner rejas no es nuevo. Desde tiempos muy antiguos, se han levantado muros para impedir el dominio entre las sociedades. Está la muralla de Adriano, la muralla china, el muro de Berlín, el muro que separa a Estados Unidos de México. En fin, un muro se construye cada vez que una sociedad piensa que la sociedad de al lado es más bárbara que la de uno. Pero por fortuna, hay otra tendencia humana que se contrapone a esta. La de pensar que todos somos iguales solo por el hecho de pertenecer a la especie humana. Los antiguos hindúes pensaban que cada persona tenía algo que era sagrado y que lo hacía igual a los demás, es decir, su dignidad. El emperador romano Marco Aurelio afirmaba que había que reducir la crueldad del mundo humano al menor grado posible. Los hedonistas griegos hablaban sobre una lógica de sociedad en la que fuera posible el placer colectivo. Pero una cosa es que estas ideas ya estuvieran en el mundo y otra muy distinta es que se convirtieran en leyes. El enfrentamiento entre católicos y protestantes en Europa del siglo XVI provocó que muchos protestantes salieran de Inglaterra hacia América para fundar las 13 colonias, que después se convertirían en los Estados Unidos de América. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra y redactó su Constitución de Virginia, adoptó la llamada Declaración de Derechos de Virginia, creada por los representantes del pueblo de Virginia el 12 de junio de 1776, que en uno de sus párrafos se lee: «Todos los hombres hemos nacido iguales ante la ley». El documento es uno de los antecedentes jurídicos más importantes de los derechos humanos. Otro antecedente importante es un libro llamado El Contrato Social. Fue escrito en Francia por Jean-Jacques Rousseau y fue tomado como base de la sociedad que nacía después de la Revolución Francesa. El mundo siguió girando y tras la devastación generada en la Segunda Guerra Mundial,
Los gobiernos representantes de 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942. 3 años después, el 24 de octubre de 1945, nace oficialmente el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, cuya función es evitar que se repitan conflictos de esta magnitud. El 10 de diciembre de 1948 se juntaron 52 de los 58 países que existían en el planeta en la Asamblea General de las Naciones Unidas para un gran evento histórico, la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, Perla. Gracias. Pues fíjate que yo también hice mi trabajo. Mira. Ya hablamos sobre democracia y derechos humanos. Ahora concentrémonos en México. En 1847 existían en México muchos abusos hacia la gente más vulnerable. Para su fortuna, también existía José Ponciano Arriaga, quien promovió en San Luis Potosí la Ley de Procuraduría de Pobres, cuya función era proteger a los sectores más frágiles de la sociedad. Esta ley es el primer antecedente de la Comisión de Derechos Humanos en México. Ante el nuevo escenario mundial del siglo XX, se crean diferentes organismos para la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder público. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Universitarios, que fue establecida en mayo de 1985 en la UNAM, y fue la primera en toda Iberoamérica. 4 años después, en 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año después nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo descentralizado. La idea es que la base de la democracia sean los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución de nuestro país lo dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, que para cualquier cosa en la que nos pongamos de acuerdo como sociedad, tomemos en cuenta los derechos de los otros. Pero como ya vimos, trabajamos con material muy frágil. Cualquier terreno ganado puede ser perdido si no se le vigila. Bienvenidos a Red Conociéndonos. Hoy derechos humanos. Y democracia. La idea de democracia nació en la antigua Grecia, pero esa idea se detuvo en el tiempo. Y en los siglos XVIII al XX resurgió. Y en varias partes del mundo se luchó para instaurar la democracia como forma de gobierno. Los derechos humanos surgieron como ley universal hasta 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial. En México ya había iniciativas que apuntaban hacia una sociedad más justa. Desde la abolición de la esclavitud en México en 1810. Hasta la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, el 6 de junio de 1990. Pero el camino no acaba aquí. Aún falta tanto. Pero ánimo, los mexicanos podemos lograrlo. Como acaban de ver, nuestro país no se quedó al margen de la lucha por la democracia y los derechos humanos. Desde la consumación de la independencia de México en 1821, 100 años nos llevó a los mexicanos a alcanzar los primeros consensos. 100 años en que debatimos acerca de la república y la monarquía, el centralismo y el federalismo, el confesionalismo y el laicismo. La revolución fue la culminación del proceso de búsqueda de los consensos esenciales. Nos dejó a todos los mexicanos persuadidos de la organización republicana y federativa, con una sociedad civil y en un sistema de justicia social. A partir de la ley electoral maderista de 1911, se estableció el sufragio universal y directo. ¿Cuáles son las características del sistema político mexicano? Para responder a esta pregunta, veamos el siguiente video. Ya quedó lista la primera lámina para la exposición del viernes. Sí se entiende, ¿no? ¿Qué elementos forman parte del sistema político mexicano? Quedó muy bien.
Sigamos con las láminas que nos faltan. En México, las leyes y normas que nos rigen tienen un claro orden jerárquico. La más importante es la Constitución, considerada la ley primaria, que se apega a los tratados internacionales en sus conceptos y lineamientos. De ella emanan las leyes secundarias, los reglamentos y las normas jurídicas individualizadas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define 5 órdenes legales: constitucional, federal, estatal, municipal y el de la Ciudad de México. La Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes son independientes, cuentan con autonomía política y sus tareas se complementan. Algunos de los grandes temas que atiende la Federación son: la protección judicial a las garantías individuales, la garantía a las libertades civiles y políticas, la defensa de la soberanía nacional, la condición de la política exterior, la persecución de los delitos federales y la elaboración del papel moneda. Así, el poder ejecutivo está depositado en la figura del presidente, cuyas funciones son: promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, nombrar a altos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, conducir la Administración Pública Federal y promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos, entre otras. El Poder Legislativo está representado por las cámaras de diputados y senadores, las cuales conforman el Congreso de la Unión. Cuenta con facultades para expedir leyes y decretos, cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. El Poder Judicial está representado por jueces y magistrados, quienes se encargan de impartir justicia en nuestro país. Este poder es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. El título de esta lámina es El Estado de Derecho. ¿Y qué debe decir? Aquí tengo algunos apuntes. Vivimos en un Estado de Derecho, porque la forma de organizar el poder público está determinada en nuestra Constitución. La Carta Magna garantiza el respeto a los derechos humanos, además de regular los procesos de representación de los cargos de elección popular. En este sentido, los partidos políticos juegan un papel importante. Los partidos políticos son agrupaciones de personas que comparten afinidades ideológicas. En ellos se discuten y debaten las diferentes visiones del país, además de elegir los perfiles de quienes serán sus representantes en los órdenes de gobierno. Los partidos políticos en México representan los intereses de las mayorías, pero deben cuidar también los de las minorías y velar por los derechos de todos. En esta lámina presentaremos las principales funciones de los partidos políticos. De acuerdo, voy a buscar información. Los partidos tienen la obligación de promover los valores democráticos, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, así como difundir entre la ciudadanía y sus militantes la ideología que promueven. Su pluralidad obedece a los distintos intereses de la ciudadanía y la oferta política de cada uno, por lo que su existencia depende de la vigencia de sus propuestas ante los electores. Vivimos en un país democrático gracias a la lucha que distintas personas realizaron desde siglos antes que nosotros naciéramos. Por ejemplo, con la independencia de México quedó abolida la esclavitud. Abraham Lincoln, quien fue presidente de los Estados Unidos, decía que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En este largo proceso histórico de lucha por la democracia, vale la pena tener en cuenta las palabras del abogado mexicano Diego Valadez,
quien señala que el debate de la no reelección en nuestro país se extendió hasta entrada la década de 1930, mientras que la presencia de las oposiciones se discutió hasta los años de 1970 y finalmente la idoneidad de los procedimientos electorales culminó en 1993. La democracia no puede ser concebida como sistema de exclusiones, sino de inclusiones. En una democracia, la relación política está pegada tanto a los derechos como a las obligaciones. Luego de analizar el video, podrían plantearse el siguiente cuestionamiento. ¿Su localidad se organiza de manera democrática? Para responder a esta pregunta, deben indagar si los ciudadanos toman decisiones para el beneficio de todos los vecinos y si sus autoridades son elegidas mediante el voto libre y secreto. Registren la respuesta que consideren más adecuada. Luego de un detallado análisis, intégrenla a su carpeta de experiencias para mostrarla más adelante a su docente. Si tienen oportunidad, les recomendamos leer el libro César Chávez, escrito por Ginger Wadsworth. El texto trata sobre César Chávez, un campesino que luchó por el derecho de los jornaleros de origen latino en Estados Unidos para tener salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Con ayuda de sus compañeros, formó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo. El libro explica cómo se convirtió en un ejemplo social, pues demostró que no es necesario recurrir a la violencia para impulsar cambios importantes. Ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión. Les esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos y darle seguimiento a los contenidos de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. Les sugerimos tener a la mano lápiz y papel para que realicen sus anotaciones sobre el tema de esta sesión, así como la actividad que les plantearemos más adelante. Recuerden que dicha actividad deberán integrarla a su carpeta de experiencias para que puedan retomarla con su docente y su grupo una vez que regresen a su escuela. Por otro lado, deseamos recordarles que para que logren un óptimo aprendizaje es necesario que construyan un ambiente sano en sus hogares. Por ello, les invitamos a fomentar relaciones familiares basadas en la empatía, el respeto y la colaboración. Dicho lo anterior, podemos comenzar con los contenidos de esta sesión. ¿Recuerdan cuando aprendieron sobre las variaciones lineales y cuadráticas? Quizá en este momento el tema les pareció muy abstracto.
Sin embargo, pueden encontrar variaciones de ambos tipos en diferentes ciencias. Considerando lo anterior, esta sesión tiene como propósito que den un repaso de las variaciones cuadráticas y que conozcan algunos ejemplos de su aplicación en la física, la biología y la economía. Para iniciar, las y los invitamos a ver un video que ejemplifica algo que les resultará muy conocido o familiar por la situación que actualmente estamos viviendo. Se trata de cómo se usa la variación cuadrática para conocer la manera en que se propaga una enfermedad. Pongan mucha atención. 3 científicos estaban experimentando con químicos en un laboratorio y terminaron infectados por un virus desconocido. Es un virus muy poderoso y contagioso. ¿Me ayudas a saber cuántas personas se contagiarán después de 9 horas y 15 minutos? Para averiguarlo, necesitamos saber qué tan rápido se extiende el virus. La información con la que contamos es la siguiente. En los primeros 5 minutos había 27 personas contagiadas. En 10 minutos, 102. En 15 ya eran 227 personas y en 20 minutos, 402. ¡Guau! ¡Va rapidísimo! En la tabla podemos identificar una T para tiempo transcurrido y una P para personas contagiadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la expresión que relacione los dos datos, tiempo y personas contagiadas. Analicemos la información. Tomaremos la T del tiempo transcurrido y la P de personas contagiadas y las escribiremos en una ecuación. T igual a P. Si tomamos el último dato de la tabla, T vale 20 y P es igual a 402. Pero ¡hey! Decir que 20 es igual a 402 no es correcto. Para buscar la igualdad vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo se acerque a 402. Así que lo que podemos hacer es multiplicar 20 por 20 y obtenemos 400. Pero nos faltan 2 para que sea 402. Entonces, si multiplicamos 20 por 20 y le sumamos 2, el resultado será 402. Esto es lo mismo que 20 al cuadrado más 2 es igual a 402. Si sustituimos estos datos por las variables t y p, nuestra expresión algebraica quedaría de la siguiente forma. T al cuadrado más 2 es igual a p. ¿Lo viste? Probemos con otro dato de la tabla para verificar que nuestra expresión sea correcta y así saber cuántas personas se contagiarán después de 9 horas y 15 minutos. Por ejemplo, el 10. 10 al cuadrado más 2 es igual a p. Entonces sería 10 por 10 más 2 es igual a 102. ¡Perfecto! Encontramos la expresión algebraica que nos ayudará a conocer el número de contagios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántas personas se contagiarán después de 9 horas y 15 minutos? Solo tenemos que sustituir los datos, pero cuidado, todo lo hemos manejado en minutos. Primero convirtamos las 9 horas y 15 minutos a minutos. Una hora tiene 60 minutos. Si multiplicamos 60 por 9 porque son 9 horas, obtenemos 540. Y le sumamos los 15 minutos que nos faltan. Así tenemos un total de 555 minutos. ¡Excelente! Este será el dato que sustituiremos en la expresión t al cuadrado más 2 es igual a p. Así que 555 al cuadrado más 2 es igual a p. 555 por 555 es igual a 308.025. Más 2, tenemos 308.027. ¡Perfecto! Así sabemos que de propagarse el virus con esa rapidez, después de 9 horas y 15 minutos, habrá 308.027 personas contagiadas. ¡Puf! Que los médicos y científicos se den prisa y paren el contagio. Como te diste cuenta, la expresión algebraica nos ayudó a calcular el número de personas contagiadas en determinado tiempo. Si quisiéramos conocer otro dato, solo tendríamos que sustituir el valor del tiempo. Prueba analizando los datos de varias tablas
para saber si la ecuación que lo representa es cuadrática o no. ¡Éxito! Con el video anterior seguramente pudieron recordar el tema de variaciones. Eso es muy bueno, pues ahora pueden ver cómo se aplican estas variaciones en distintas ciencias. A través del siguiente video, las y los invitamos a ver el uso de la variación lineal en un problema de biología. ¡Corre video! Pepe está estudiando biología y en una clase le explicaron que hay un árbol que crece en el bosque con climas extremos, al que se le puede determinar su edad midiendo la distancia entre los anillos que se forman en su tronco. Pero eso solo es posible hacerlo cuando el árbol es talado. Por ello, Pepe quiere ayudar a determinar la edad de los ejemplares que están vivos. Pepe quiere ayudar a determinar la edad de los ejemplares que están vivos y quiere encontrar un modelo matemático que lo haga, empezando con un árbol que tiene en su escuela. Él sabe que cada capa representa un año de vida y el radio aumenta, en promedio, 2 centímetros por capa cada año. Como el modelo matemático debe considerar los círculos concéntricos de las capas del árbol, es decir, que los círculos comparten el mismo centro, Pepe sabe que el radio aumenta, en promedio, 2 centímetros por capa cada año. Quiere decir que el primer año solo se tiene un anillo que mide 2 centímetros de radio. Al transcurrir otro año, el árbol crecerá 2 centímetros de radio. Entonces, para el segundo año que se representa por el segundo anillo, el radio del árbol medirá 4 centímetros y al transcurrir otro año, nuevamente el árbol crecerá otros 2 centímetros de radio. Entonces, para el tercer año, que es representado por el tercer anillo, el árbol medirá 6 centímetros de radio y al repetir este razonamiento, se pueden llenar los valores de la tabla que tiene las medidas del radio por cada capa del cuarto y quinto año. Ahora se tiene que calcular el perímetro de la circunferencia, que tendrá el tronco del árbol por cada uno de los primeros 5 años, la cual se obtiene al multiplicar 2pi por el radio. Si se toma el valor de pi redondeado a 3.14, entonces para el primer año, la circunferencia denotada por c será igual a multiplicar 2 por 3.14 por la medida del radio de la capa del árbol al primer año, que es de 2 centímetros, dando como resultado un aproximado de 12.56 centímetros. Este valor se anota en la tabla. Para el segundo año, el cálculo del perímetro de la circunferencia será igual a multiplicar 2 por 3.14 por la medida del radio del tronco después del segundo año, que es de 4 centímetros, dando un resultado aproximado de 25.12 centímetros. Entonces, para el tercer año, el perímetro de la circunferencia se calcula multiplicando 2 por 3.14 por el radio del tronco, que es de 6 centímetros, dando un resultado aproximado de 37.68 centímetros. De la tabla se puede observar que existe un incremento constante de 12.56 centímetros en el perímetro de la circunferencia cada año. Esto quiere decir que para el cuarto año la circunferencia del tronco medirá 50.24 centímetros y para el quinto año 62.8 centímetros. Como el perímetro de la circunferencia del tronco aumenta cada año consecutivo un valor constante, se trata de una variación lineal, en donde se puede deducir que el perímetro de la circunferencia es igual a 12.56, multiplicado por el número del año correspondiente, denotando a la circunferencia como C y al número del año como A. Queda la expresión algebraica C igual a 12.56 A. De esta forma,
Pepe ha encontrado un modelo matemático que sirve para calcular el número de años que tiene un árbol sin necesidad de talarlo. Qué interesante que las variaciones sirvan hasta para calcular la vida de un árbol. Sin duda, ahora las y los invitamos a ver cómo es que las variaciones cuadráticas pueden ayudar a resolver problemas relacionados con la química. Para ello les presentamos el siguiente video. ¡Adelante! Un átomo está formado por electrones orbitando alrededor de su núcleo. Las ideas básicas sobre la estructura de los electrones son las siguientes. Hay 7 capas o niveles de energía donde pueden situarse los electrones numerados del 1, que es el más cercano al núcleo del átomo, al 7, el más alejado. Para mayor facilidad, en este caso, solo se consideran los primeros 4 niveles de energía. Cada nivel tiene sus electrones repartidos en distintos subniveles, etiquetados como S, P, D y F. De diferentes investigaciones se ha visto que en el primer nivel de energía solo se tiene un subnivel del tipo S. El segundo nivel de energía también tiene un subnivel S y además 3 subniveles del tipo P. El tercer nivel de energía tiene los mismos subniveles que el segundo, más 5 subniveles del tipo D. Y el cuarto nivel de energía tiene los mismos subniveles que el tercero, más 7 subniveles del tipo F. Por lo tanto, cada subnivel tiene como máximo 2 electrones. Por ello, en el primer nivel de energía, solo admite 2 electrones en el subnivel S. El segundo nivel de energía tiene los mismos 2 electrones en el subnivel S, y además como tiene 3 subniveles tipo P y cada uno de ellos admite 2 electrones, entonces tendrá 6 electrones adicionales, dando como resultado un número máximo de electrones de 2 más 6, que es igual a 8 electrones. En el tercer nivel de energía tendrá los 8 electrones de los subniveles tipo S y P, más 10 electrones de los 5 subniveles del tipo D, que al sumarse dan como resultado 18 electrones. Este procedimiento se repite para el cuarto nivel de energía, admitiendo 32 electrones. Esta distribución del número de electrones en los 4 niveles de energía se resume en la tabla. Si se hace una tabla solo con los niveles de energía y el máximo número de electrones que ellos admiten, se puede ver que la diferencia entre los dos valores consecutivos del número máximo de electrones por nivel es de 6, 10 y 14. A su vez, estas diferencias tienen un valor de 4 unidades. Entonces, se puede asegurar que se tiene una variación cuadrática en los datos de la tabla, la cual se puede obtener su ecuación a través del análisis de estos datos. Un tip para hacerlo es identificar a la variable independiente o X y a la variable dependiente o Y. Como el número máximo de electrones depende del nivel de energía en el que se esté, se nombra a X como los niveles de energía y a Y como el número máximo de electrones por nivel. Como se trata de una variación cuadrática, la variable independiente o de entrada estará al cuadrado. Entonces se sustituyen los valores de X, por ejemplo 1 al cuadrado que es 1, 2 al cuadrado que es 4, 3 al cuadrado que es 9 y 4 al cuadrado que es 16. Estos resultados serían los valores tentativos para el número máximo de electrones por nivel. Sin embargo, de la tabla se observa que corresponden a la mitad del valor buscado. Entonces se le agrega a la ecuación un coeficiente 2 que multiplique a X al cuadrado. De esta forma se encuentra la ecuación cuadrática que modela el número máximo de electrones dependiendo el nivel de energía en el que se esté en un átomo, que es Y igual a 2X al cuadrado. Con este video no solo pudieron repasar el tema de las variaciones cuadráticas, sino que además vieron cómo utilizarlas para resolver un problema de química. Pero la utilidad de las variaciones cuadráticas es más amplia, ya que pueden servir para resolver problemas de otras ciencias, por ejemplo, de economía.
eso es algo que podrán ver en el siguiente video. ¡Mucha atención! Alex quiere tomar unas vacaciones después de que termine su ciclo escolar. Para ello tiene el siguiente plan de ahorro, donde inicia con una cuota de 150 pesos, el primer mes guarda 200 pesos, en el segundo mes 200 pesos más 200 pesos, en el tercero 200 pesos más 200 pesos más 200 pesos y así sucesivamente. Así que Alex quiere saber cuánto habrá ahorrado después de 5 meses y si hay una ecuación para calcular cuánto dinero tendrá en un mes dado. Alex tiene un plan de ahorro llamado de cuota creciente, donde la cuota aumenta al sumar en cada ocasión la misma cantidad que se aportó la vez anterior, considerando que se tuvo una cantidad inicial durante el primer mes. Un tip para hacer este análisis del plan de ahorro de Alex es construir una tabla con el plazo en meses y el ahorro acumulado en pesos, donde el mes 0 ya se tienen 150 pesos. Entonces, para el primer mes se tendrá la cuota inicial de 150 pesos más el ahorro de 200 pesos que dará Alex, que es igual a 350 pesos. Este valor se anota en la tabla. Para el segundo mes se tiene el ahorro acumulado del primer mes más el doble de los 200 pesos, es decir, 400 pesos. Por lo tanto, se tendrá un ahorro de 750 pesos. Para el tercer mes tiene la cantidad que ha acumulado hasta el segundo mes más el triple de 200 pesos, dando un ahorro acumulado de 1,350 pesos. Esto quiere decir que para el cuarto mes se tendrá un ahorro superior de 800 pesos con respecto al tercer mes, es decir, 2,150 pesos. Y para el quinto mes, esta cantidad aumentará en 1,000 pesos, obteniendo 3,150 pesos de ahorro acumulado. Se observa en la tabla que la cuota aumenta mes a mes una cantidad de 200 pesos. Como se obtiene el mismo resultado en cada una de las diferencias en un segundo nivel, se puede asegurar que esta tabla corresponde a una variación cuadrática. Entonces, si se llama a n al número de meses y a al ahorro acumulado, se observa que para cualquier mes n el ahorro acumulado es igual a 150 más 1 por 200, más 2 por 200, más 3 por 200 y así hasta llegar a n por 200. Como todos los términos tienen el factor común 200 excepto el 150, puede factorizarse como 150 más 200 por 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar a n. Esta suma se puede expresar como n por n más 1 entre 2. Quiere decir que el ahorro acumulado será igual a 150 más 200 por n más 1 entre 2 y al realizar la multiplicación y eliminar los paréntesis, se llega a la expresión cuadrática del plan de ahorro de Alex para cualquier mes n. En conjunto, los diferentes videos que han visto a lo largo de esta sesión les han servido para conocer la utilidad práctica de las variaciones cuadráticas. Ahora es momento de que desarrollen las actividades correspondientes a esta sesión, con el fin de que pongan en práctica los aprendizajes que han adquirido. En primera instancia, anoten y respondan las siguientes preguntas. ¿En qué otras ciencias que estudian se han encontrado variaciones cuadráticas y continuas? ¿Qué otros problemas de otras ciencias creen que pueden ayudar a resolver? Posteriormente, resuelvan los ejercicios de su libro de texto relacionados con variaciones cuadráticas en la biología, la química y la economía. Y finalmente, integren sus actividades a su carpeta de experiencias.
También les recomendamos el libro titulado La economía explicada para jóvenes de Joan Melé. En él encontrarán más planteamientos de problemas de finanzas que ahora ya saben cómo resolver. Esperamos que puedan consultarlo y aprender más de este tema. Así llegamos al final de esta sesión, pero antes de despedirnos, las y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa y a continuar con los contenidos de las asignaturas que cursan. Recuerden que estudiar desde casa requiere de mucha organización y disciplina, y que al final la recompensa es muy gratificante. Nos vemos pronto con nuevos e interesantes temas. ¡Hasta pronto!